A ver, empecemos con una idea fuerte. Imagínense por un momento que el mundo, tal como lo conocemos, se viene abajo. ¡Pum! Un imperio gigantesco, el que lo sostenía todo, simplemente desaparece. ¿Qué queda? ¿Qué pasa después? Bueno, hoy vamos a explorar cómo, de esas mismísimas ruinas, una sola institución no solo logró sobrevivir, sino que se puso a construir ladrillo por ladrillo las bases de lo que hoy llamamos civilización occidental. Y esa institución, claro, fue la Iglesia medieval. Pensemos en esto en serio, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa de verdad cuando un imperio colapsa? Porque con la caída de Roma, Europa no solo perdió un gobierno, que ya es bastante, no, perdió su centro de gravedad. Es como si le quitaran el sol al sistema solar. De repente, se abrió un vacío de poder gigante. Y como se pueden imaginar, el caos no tardó nada en llenar ese espacio. Y bueno, para que nos hagamos una idea, el escenario es el siglo V. La autoridad de Roma, que antes era absoluta, ahora se evaporó. ¡Puf! Desapareció. Las fronteras que conocían ya no son más que líneas inútiles en mapas viejos. La inestabilidad es total. Y en medio de todo esto, tenemos enormes oleadas de pueblos, a los que los romanos llamaban bárbaros, que se están moviendo por todo el continente. No solo para conquistar, sino buscando un nuevo lugar para vivir. Pero ojo con esto, ¿eh? No hay que pensar en este movimiento solo como un montón de invasiones destructivas y ya. No. Fueron migraciones masivas que, literalmente, redibujaron el mapa de Europa. Sobre lo que quedó de Roma, estos pueblos empezaron a fundar sus propios reinos. Ahí tenemos a los visigodos en lo que hoy es España, los ostrogodos en Italia, los francos en la Galia, o sea, Francia. Estamos viendo en tiempo real el nacimiento de las futuras naciones europeas. ¡Increíble! Y en medio de todo este caos, esta desintegración, una sola institución, seguía de pie y funcionando en toda Europa. ¿Cuál? La Iglesia cristiana. Y no solo sobrevivió, sino que, de repente, se encontró en una posición única, la posición perfecta para empezar a llenar ese hueco de poder tan enorme y poco a poco intentar restaurar algo de orden. Ok, la pregunta es ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó de ser una institución religiosa a ser un constructor de imperios? Bueno, la primera parte de su plan fue una estrategia que podríamos llamar hacia afuera, o adextra, como se dice en latín. Su prioridad número 1 era simple pero crucial, encontrar aliados políticos. Aliados fuertes, con ejércitos, que pudieran ayudar a poner un mínimo de orden en todo ese caos. Y de esa búsqueda nació una alianza que de verdad cambió la historia de Europa para siempre. Miren qué jugada. Los francos, que eran un pueblo germánico, guerrero y superpoderoso, se convirtieron al cristianismo católico. Y a cambio, ¿qué les dio el Papa? Algo que ningún rey podía comprar con oro ni conquistar con espadas: legitimidad divina. O sea, el derecho a gobernar en nombre de Dios. Fue un pacto perfecto, y de ahí surgió el Sacro Imperio Romano, un nuevo poder político para una nueva idea, la idea de la cristiandad unida. Pero claro, con alianzas políticas y ejércitos no alcanzaba. Esto era solo la mitad del trabajo. La Iglesia sabía que necesitaba también una estrategia hacia adentro, una estrategia ad intra. La idea era tejer una cultura común, un pegamento social que de verdad pudiera unir a todos estos pueblos que eran tan pero tan diferentes entre sí. ¿Y cuál fue el motor de esta revolución cultural silenciosa? El monacato. Piénsenlo. En un mundo donde casi nadie sabía leer ni escribir, los monjes se convirtieron en los guardianes de la memoria de Occidente. En sus monasterios, con una paciencia increíble, se dedicaron a copiar y preservar todo el conocimiento de la antigua Grecia y de Roma. Fueron ellos los que mantuvieron la luz encendida durante los siglos más oscuros. Y dentro de este movimiento había, digamos, dos grandes caminos. Por un lado, estaba el camino del solitario, el anacoreta o eremita, que se enfocaba en la contemplación individual, en el ascetismo. Y por otro, el camino comunitario, el cenobítico, que se basaba en la vida, el trabajo y la oración en comunidad. Y fue este segundo modelo, el de la comunidad, el que terminó siendo la base para los monasterios, esos lugares que se convirtieron en los verdaderos centros del saber de la época. Esto es genial porque nos muestra cómo la Iglesia construyó literalmente el sistema operativo de la vida medieval. Creó una red que lo conectaba absolutamente todo, empezando por la parroquia, el centro de la vida del pueblo más pequeño, y subiendo hasta las diócesis, que eran como administraciones regionales. Pero no solo eso, estableció un sistema de leyes comunes, el derecho canónico, fundó los primeros hospitales para cuidar a los enfermos y con el tiempo de sus escuelas nacieron las primeras universidades, una estructura social completa. Pero claro, sería un error pensar que este megaproyecto de construir una cristiandad unificada fue un camino de rosas. ¡Para nada! Se enfrentó a conflictos monumentales, a desafíos gigantescos que venían tanto de adentro como de afuera.
El primer gran choque fue, básicamente, una lucha de titanes en la cima del poder. Y todo se resumía en una pregunta que parece simple, pero que es complejísima. ¿Quién tiene la última palabra? ¿El Papa, con su autoridad espiritual, o el emperador, con su poder terrenal, con sus ejércitos? Esta lucha de poder, conocida como la querella de las investiduras, fue una batalla que duró siglos y que definiría el futuro de la relación entre la Iglesia y el Estado en Europa. Si tuviéramos que resumir, la época medieval estuvo marcada por tres grandes frentes de batalla, por así decirlo. Primero, esta lucha de poder tremenda entre papas y emperadores. Segundo, una división muy profunda dentro del propio cristianismo. Y tercero, el choque con una nueva y poderosa civilización que estaba surgiendo en sus fronteras. El segundo gran conflicto fue el llamado Gran Cisma, en el año 1054. ¿Qué es un cisma? Es básicamente una ruptura, una división formal dentro de una religión. Y este fue el cisma. Fue el momento en que la Iglesia cristiana se partió en dos, de forma permanente. Por un lado, la Iglesia Católica Romana, en Occidente, y por otro, la Iglesia Ortodoxa griega, en Oriente. Una división que sigue hasta hoy. Y el tercer gran desafío vino de afuera. A partir del siglo VII, la expansión del Islam fue imparable. Esto provocó siglos de conflictos, a veces militares, a veces culturales, que redibujaron por completo las fronteras del sur de Europa. El caso más famoso y duradero es sin duda el de España, donde la llamada Reconquista se extendió por más de 700 años. Ahora bien, no todas las amenazas venían de afuera o de las altas esferas del poder. También surgieron desde adentro, desde la propia gente. Hablamos de la herejía. ¿Qué es? Sencillamente, son creencias o ideas que van en contra de la doctrina oficial de la Iglesia, y esto se convirtió en un problema muy serio para una institución que basaba su poder en mantener una fe unificada y ortodoxa. Y hubo muchos movimientos de este tipo. Por ejemplo, los iconoclastas, que estaban en contra del uso de imágenes religiosas, o los cátaros en el sur de Francia, que tenían una visión del mundo muy distinta, muy dualista. Todos ellos, y muchos otros, desafiaron directamente la doctrina oficial. ¿Y cuál fue la respuesta de la Iglesia para combatir estas disidencias? Pues creó una de sus instituciones más famosas y sin duda más controvertidas, la Inquisición. Ok. Entonces, después de repasar 1000 años de historia, de alianzas, de construcción cultural, de conflictos, la gran pregunta es, ¿y qué? ¿Qué nos queda de todo eso? ¿Cómo es que este pasado que parece tan lejano sigue moldeando el mundo en que vivimos hoy? Bueno, la herencia de esa cristiandad latina medieval es inmensa. Pero para simplificar, podemos decir que hoy vemos sus huellas, muy claras, en al menos 3 áreas clave de nuestra cultura. 3 descendientes directos de esa época. Primero, la idea misma de Europa. El concepto de que Europa es una civilización con una identidad cultural propia y compartida, eso nació ahí. Segundo, el sistema universitario. Las universidades, como las conocemos, son hijas directas de las escuelas que la Iglesia fundó en las catedrales medievales. Y tercero, algo que nos toca muy de cerca, las raíces culturales y religiosas de América Latina. Es que, si lo pensamos bien, se puede decir que América Latina es hija directa de la cristiandad latina. Toda la estructura mental, la forma de ver el mundo, la cultura que trajeron los españoles y portugueses a partir de 1492, todo eso se había forjado durante los 1000 años de la Edad Media en Europa. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse a casa. La Edad Media, con todo lo bueno y lo malo, se definió por un principio unificador, la fe. La fe lo conectaba todo, desde la política y la guerra hasta la ciencia y el arte. La pregunta que nos queda flotando en el aire es, si ya no es la fe el centro, ¿cuál es el gran principio unificador que define nuestra época? ¿O es que ya no tenemos uno? Ahí se las dejo.